Y es tiempo para nuestra psicóloga de cabecera, Alejandra Vallejo Nájera. Alejandra, buenas noches. Pues muy buenas noches. ¿Cómo estás? Estupendamente. Me alegro porque mucho. Hoy ya sabes que va a ser de momento, y se verá mi último día aquí con vosotros antes de las vacaciones. Ah, eso Entonces, digo, no nos irás a abandonar, ¿no? Jamás, jamás. Pero cuando una se va de vacaciones es como cuando termina una función. Ajá, o sea que vas a cumplir con tu promesa, ¿no? Ah, es verdad. Bueno, pero me dijiste, oye, qué va a ser un día especial y tal vez, no sé, me dijiste algo de un ramo de flores, pero te dije también, digo, pero es si que no estoy lo en la veo distancia, como estoy no en la lo distancia. ¿Cómo no lo ¿Cómo veo me lo por vas a aquí? dar? Digo, se te ha olvidado. Pues veo que no. Qué gran memoria, porque oye, ha pasado una semana, o sea que muy bien, muy bien. Pues efectivamente, ¿cómo se despide siempre a una prima donna? A alguien que, en fin, ha estado en un escenario y bueno, el reconocimiento a una labor. O sea que soy yo el que tenía que haber traído un ramo. Pues sí, pero no lo has pillado para nada. Pero bueno, Vaya. Aquí yo entro ahí a meter el dedito en la brida. Suponías que no sería yo quien lo traería, ¿no? Efectivamente. Ya. Entonces he traído yo. Pero no he traído un ramo de flores, he traído un ramo de rosas, el más grande de Europa, que se cultiva en un invernadero de Soria. Y entonces por eso... ¿En Soria? Sí, en Soria. No hay clima más extremo de calor-frío, no hay situación más hostil. Y aquí ya sabes que yo siempre presumo mucho de los logros que tenemos en esta España nuestra, donde tenemos cosas maravillosas. Aquí inventamos la fregona, inventamos el chupa chups y también tenemos el invernadero de rosas rojas más grande del mundo. No, he dicho antes del mundo. Bueno, conmigo está... Qué bonito, ¿no? Conmigo está Jorge Corella, que es el arquitecto que ha llevado esto a cabo y que lo ha, bueno, que ha sacado el proyecto adelante, además de el apoyo de todas las personas que le acompañan. Pero ¿por qué traigo el asunto de las flores aquí en Gente al Desnudo, donde lo que desnudamos es el comportamiento humano? Pues mira, porque luego Jorge, que es arquitecto, es coach, es deportista de élite, bueno, pues reforzará mucho esta idea. Pero es que dentro de nosotros, incluso en temas, en situaciones de adversidad, en situaciones de desafío, como puede existir en el clima tan extremo que hay en Soria, ese lugar tan despoblado de España, y sin embargo es capaz de producir esta maravilla que son las rosas rojas de más pétalos que hay, creo que tiene 72 pétalos cada ejemplar. Bueno, pues lo mismo nos pasa a los seres humanos. Dentro de nosotros podemos funcionar como un invernadero y desarrollar dentro de nosotros emociones y talentos y bueno, y me parecía un encaje muy bonito. No sé qué te parece a ti, pero sobre todo para el último día, claro. Sí, me parece efectivamente. Entonces, Jorge Corella, buenas noches. Buenas noches. Jorge, gracias. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. ¿De cuántas rosas estamos hablando? Estamos hablando de una producción de 40 millones de rosas al año, más o menos. 40 millones pero de rosas al año. Al día son entre 70.000 y 140.000. Depende de la cantidad de luz que haya, del sol, o que se les deje ver a las rosas, ¿no? En fin, sobre el lenguaje de las rosas y por qué se celebra tanto con rosas las despedidas o las muertes incluso, o sea, cuando despides a una persona, o el Día de la Madre, o el Día de San Valentín, o los aniversarios, o los homenajes. ¿Por qué el lenguaje de las flores? Bueno, hay muchas razones, entre otras vienen de la Edad Media, nada menos. Luego en la Persia del siglo XVII también era una costumbre que se llevaba a cabo, y hay en la Edad Media costumbres muy graciosas, como por ejemplo la mujer que iba a ser, bueno, que tenía un amante, avisaba al amante de que era mejor que no pasara por ahí porque se había aproximado el marido, o el marido estaba en casa pues poniendo un ramito de begonias en la puerta. En fin, hay mucha simbología y mucho lenguaje porque es una forma de comunicación. Pero la rosa roja en particular está asociada a Afrodita, que es la diosa del amor, y de ahí que regalemos rosas rojas a las personas a las que le queremos decir te quiero un montón. Pero aparte de eso, vamos a preguntar a Jorge Corella qué similitud hay entre el invernadero, lo que pueda ser el invernadero, en un lugar de climas extremos, que no siempre es fácil, que a veces está en situaciones de adversidad. ¿Qué similitud hay con el ser humano? Pues, no sé, efectivamente, si pensamos que la arquitectura tiene algo de antropomórfico, ¿no? De
de reflejar nuestro propio cuerpo, la propia casa de nuestro espíritu, de nuestro ser, en un espacio que nosotros habitamos, ¿no? El siguiente espacio sería un espacio de arquitectura, ¿no? Entonces, pensando en cómo ese invernadero puede ser una persona, ¿qué serían las rosas? Pues podrían ser las emociones que producimos cada día, miles y millones de emociones, ¿no? Efectivamente. Y esas emociones también, debido a que la rosa es un elemento que se regala, o sea, no está ahí porque sí, está ahí para ser donado, para ser donada la parte más maravillosa de toda esa producción, porque en esa producción hay flores, que son las que nos llaman la atención, pero también hay ramas, hay espinas, hay hojas, hay cosas que son de desecho, igual que en los seres humanos. De manera que, ¿qué similitud podrías encontrar entre el cultivo de una rosa y el cultivo de nuestros talentos? Pues mira, puestos a utilizar esta metáfora, ¿no? Como un aprendizaje de cómo debemos de gestionarnos, ¿no? Cómo debemos de gestionar nuestras emociones o nuestros talentos, hacía un listado de qué es lo que hemos hecho para construir ese invernadero y cómo luego empiezan a crecer, cómo plantamos las rosas y cuándo maduran. Y como decías hace un momento, lo primero que enfrentamos es la ubicación. ¿Por qué ese invernadero nace ahí, no? Pues porque la ubicación es importante para luego su producción, su rentabilidad, ¿no? El cómo colocas esas rosas o esas emociones o esos talentos en el mercado, no en un mercado comercial, sino en el mercado de la vida, en las relaciones con las personas, ¿no? Efectivamente, fíjate qué interesante, la ubicación. ¿Cuántas veces nos encontramos los seres humanos en una situación, una ubicación que no tiene salida, que no hay salida del producto, como sería lo que sucede en el invernadero? Que nos sentimos desubicados completamente, ¿no? En algunas situaciones. Efectivamente. Y sin embargo permanecemos ahí sin querer cambiar. Sí. Entonces la ubicación es importante porque lo es para que haya salida del producto, como lo es para nosotros para que haya salida de lo mejor de nosotros, que en el símil o en la metáfora del invernadero de rosas serían las flores. Pero al lado de las flores hay otras muchas cosas que suceden, ¿no? Bueno, yo te diría que aparte de la salida de las flores o de lo que nosotros, digamos, emanemos para nuestro entorno, también es importante que donde estemos, que haya un balance entre lo que sale de nosotros y lo que entra, ¿no? Nuestro invernadero está en Soria porque el agua del río Duero, nada más nacer, es muy pura, es un agua buenísima. Soria tiene unas condiciones de luz y sobre todo de temperatura fría, que es la que buscamos, ¿no? Porque las rosas necesitan desestresarse cada noche, por lo menos una vez al día, como las personas, para tener nuestro cerebro y nuestras emociones en orden, digamos, equilibradas, necesitamos dormir cada noche. Y dormir en unas condiciones razonablemente buenas. Esto es muy curioso. Qué bonito eso. ¿Cómo se estresa una rosa? No se me había ocurrido nunca que una rosa se podía estresar, pero veo que sí. Una rosa se estresa por el propio crecimiento, como las personas también, ¿no? Una rosa se estresa porque para acelerar su crecimiento y que su productividad sea más fuerte, le metemos luz, le metemos CO2, le metemos más riego, ¿no? O el agua más enriquecida con fertilizantes. Y al final a las personas lo que nos pasa es un poco lo mismo. Crecer es un esfuerzo. Y crecer con tantas oportunidades como tenemos ahora, porque el símil es muy parecido. O sea, es algo... ahora tus rosas o las rosas del invernadero que tú has construido y que llevas, pues tienen una cantidad de oportunidades, de alimentos y de condiciones como tenemos nosotros, y por lo tanto, pues saber elegir cuándo me estreso, cuándo descanso, qué tomo, qué dejo, es también una opción para nosotros que no siempre la tenemos clara, ¿no? Las ayudamos, ¿no? Es decir, nosotros también necesitamos ayuda. Igual que las rosas. Sí, yo diría que a mí personalmente lo que me parece interesante es entender la necesidad de gestión, de gestionarnos, desde una responsabilidad muy personal, ¿no? No estar ahí un poco a que nos gestionen desde fuera, a ver qué pasa, ¿no? A lo que pida el mercado, a lo que pida el entorno, sino realmente qué es lo que nosotros queremos en cada momento producir o rentar. Hay fuera de micrófono me contaba Jorge una cosa que me ha impresionado muchísimo, hablando de la maduración de las personas. ¿Cuándo maduramos? ¿Qué diferencia hay entre una persona madura o inmadura?
y llegábamos a conclusiones curiosas que quizá puedes contar, Jorge. Pues mira, una de las cosas que se le hace al esqueje de la rosa nada más plantarlo es que la primera floración que hace o el primer tallo que hay se le hace una maniobra que se llama bending, que es retorcerla y doblarla sin llegar a troncharla, ¿no? Y es un poco como para indicarle a la planta que tiene que nacer más fuerte, que con eso no sirve, ¿no? Ostras. Que es algo que ocurre con las personas, sin llegar al extremo de romperlas. De romperlas, o de esto que decían en Castilla antiguamente, ¿no? Si quieres a tu hijo, haz que sufra, o ama a tu hijo, pero que no lo note. Estos dichos castellanos, digamos que apuntan a la educación severa, sin llegar a la severidad, pero creo que es importante desarrollar las capacidades de supervivencia y la necesidad de gestión o de responsabilizarnos de nuestro crecimiento, ¿no? Y esto se hace con la primera rosa que sale, o sea, se retuerce y dice, la información, esto no va a ser tan fácil, no va a ser un campo de flores, precisamente. Efectivamente tienes que salir más fuerte, ¿no? Bien. Y no te llego a romper del todo para que sigas viva y para que te des cuenta de que las cosas son duras. En una situación como esta, el invernadero más grande del mundo... Del mundo. De rosas rojas. Tiene un paralelismo, porque he encontrado una serie de frases de Viktor Frankl en sus ideas sobre la búsqueda del sentido. Y Viktor Frankl apunta a que es importante encontrar el sentido en cualquier circunstancia. Y esto nos encaja perfectamente con esta idea. O sea, cómo esas rosas existen, tienen un sentido para ser donadas, regaladas, entregadas fuera de sí mismas, que nos pasa también mucho a los seres humanos. Si tú te quedas con todo eso, esos tesoros que son tus rosas interiores y te las quedas para ti, bueno, puedes hacerlo, por supuesto, la opción existe, pero qué pena. Una instalación como esta, evidentemente, se plantea como una actividad económica, ¿no? Como una generación de puestos de trabajo y como algo que tiene que dar beneficios a los inversores, ¿no? Y rentar. El símil inmediato es, si no les damos salida a las rosas que producimos con suficiente fluidez, aquello se colapsaría, aquello empezaría a dejar de ser rentable, en fin, las rosas crecerían demasiado o se abrirían demasiado antes de sacarlas al mercado y entonces serían inútiles. Digamos, cada cosa tiene su momento. ¿Son rosas viajeras? Es decir, Son salen rosas... de nuestras fronteras, entiendo, ¿no? Sí, por supuesto. Aquí en España no tenemos tanta cultura de incorporar las flores a la cesta de la compra, ¿no? Semanal. Esto ocurre más en países de Centro Europa y en la zona más oriental de Europa, en Rusia y las antiguas repúblicas soviéticas. Hay mucha cultura de rosas rojas especialmente. Entonces el 90% de nuestra producción se va... ¿El 90%? Sí. Sí, el 90 se va a... Pero es que es una producción muy grande, ¿eh? Acuérdate de las cifras sí. que hemos dicho. Pues se va a Holanda, que son los que manejan desde hace 100 años el mercado de las flores en casi todo el mundo. Y el 10 se queda en España. Por volver a encarrilar el tema con el comportamiento humano, hay un tema que me interesa. Vamos a ver, si comparamos esa producción de rosas con nuestras emociones, con nuestros talentos, con nuestros regalos para dar y ofrecer, esto no puede salir de una forma desorganizada, porque igual que sucede en el invernadero, aquí también tiene que haber una organización en el ser humano. Efectivamente, sí. Cuando las rosas se recolectan, se cultivan, pasan por una máquina clasificadora muy sofisticada que mide su grado de apertura, la longitud del tallo, la curvatura o la rectitud de ese tallo, en fin, digamos, para identificar de qué calidad es esa rosa y llevarla al mercado correspondiente, ¿no? De manera homogénea. Las personas con nuestras emociones deberíamos siempre de hacer lo mismo. Las emociones no es ni dejarlas que salgan sin más, ni reprimirlas, ¿no? Las emociones son algo que debemos de gestionar, de graduar, de tratar de manejar para que sigamos
vivos, ahí, funcionando. Claro, de ahí pero... el término inteligencia emocional, o sea, para que aquello no sean caballos desbocados, sino que tú le pongas un poco de orden al asunto. ¿Qué parte, en relación al género humano y a nosotros, qué parte correspondería a las espinas? Uy, uy. A ver, toda asunto rosa, espinoso. Toda rosa tiene espinas. Sí, Pues sí. probablemente la indicación del cuidado con el que hay que manejarlo, ¿no? Porque si no lo manejas con acierto, esa emoción, si no la gestionas bien, si la coges un poco a lo loco, te vas a hacer daño, probablemente, ¿no? Además de la defensa natural que supone para Bueno, son necesarias las espinas, muy necesarias. De hecho, en la vida siempre hay adversidad y siempre hay sufrimiento, Claro. y explicarnos o creer que esto tiene que ser un campo alfombrado y fácil, pues es estar abocado al sufrimiento y a la frustración permanente. Entonces está bien que la rosa tenga sus espinas, porque me encanta lo que has dicho, Jorge, que eso exige que lo manejemos con cuidado. Es una pieza Aparte de todo, fíjate, delicada. Probablemente si la rosa, además de ser una de las flores más bellas que hay estéticamente, no tuviera espinas, no tendría ese misterio, ¿no? O esa dualidad. Y entiendo también que las espinas tienen una intención defensiva. Entonces, si nosotros no nos protegemos y vamos por la vida siempre oliendo bien, si cualquier depredador podría hacerse con nosotros. Entonces, está bien que, hombre, no hasta el extremo de asfixiar a la flor, pero saber que no todo es fácil en esta vida. Bien, hay otra frase ya para terminar, de Viktor Frankl que me gusta mucho y la podemos encajar aquí, que dice que nadie es imprescindible, pero somos irreemplazables. Cada rosa en el fondo es diferente y es única, aunque se parecen mucho entre sí. Por supuesto. Bueno, todos estos productos, digamos que están mejorados genéticamente y lo que se busca es una producción en masa, se parecen mucho, pero efectivamente cuando tienes un ramo de rosas en el jarrón, cada una es distinta de la otra. Cada una ¿no? es distinta, cada una tiene su peculiaridad, cada una reacciona de manera distinta a la luz, a cómo la has cortado, a la posición en la que está, a pesar de que estas rosas tienen unas características especiales en las que duran en buen estado, sin que se le caiga un solo pétalo, entre 2 y 3 semanas. ¿2 y 3 semanas? Entre 2 y 3 semanas. Fíjate. Wow. Bueno, y esto en Soria, aquí al lado, aquí a la vuelta de la esquina. Oye, hay que reivindicarlo, ¿eh? Hombre, por supuestísimo. Faltaría más. Hay algo como muy importante que me parece que ocurre en la producción, en todo el proceso de producción. Todo lo que ocurre allí dentro del invernadero es que hay, por una parte, mucha fluidez en todos los procesos que necesita el cultivo de la rosa, y el cultivo y su clasificación y expedición, ¿no? Hay mucha fluidez en todos los procesos y al mismo tiempo hay mucha fluidez entre los trabajadores que operan allí recolectando, clasificando, haciendo todo tipo de cosas que tienen que hacer allí dentro en la producción, y esa producción esa fluidez de los trabajadores se refleja en que en general tienen todos una sonrisa, les gusta estar trabajando allí, las condiciones, digamos, de temperatura y de humedad suelen ser homogéneas, y el producto con el que trabaja, que son las emociones y las sensaciones, es pues satisfactorio, ¿no? Entonces esto ha llevado a la persona vivir con una permanente sensación interna de fluidez y de gratitud y de sonrisa, ¿no? De alguna forma. Creo que es algo que nos permite funcionar muchísimo mejor, nos permite ser más rentables y sobre todo sostenibles, ¿no? Claro, oyendo a Jorge y sabiendo que en Soria, aquí mismo a la vuelta de la esquina, está este prodigio, pues claro, subiendo aquí al estudio yo le decía, yo quiero ir, y entonces él me ha dicho, cuidadito, que aquí las visitas solo pueden acceder hasta un cierto punto porque pueden contaminar o pueden infectar o, en fin, traemos muchas bacterias. ¿Y cómo sucede esto también con los seres humanos, no? Que nos contagiamos, digamos, de las emociones de otros
y pueden llegar a contaminar las nuestras. Pues nada, no propias, vayas, ¿no? Alejandra. No vayas. No, bueno, lo puedo ver desde una ventana, desde parece. fuera, desde fuera se puede ver. Entonces, Lo puedo ver desde fuera, pero Bueno. no entrar ni palpar lo que sucede allí de una forma directa. Pues como es verdad que todos nosotros tenemos nuestras barreras psicológicas y que es importante cuidarlas y protegerlas. Pues No vas todo y el me lo mundo. cuentas. Me cuentas cómo es ese invernadero de rosas, el más grande del mundo, situado en Soria. Jorge Corella, muchísimas gracias por Gracias. acompañarnos esta noche. Gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo. Y yo estaba esperando las flores, Ya. pero van a tener que Bueno, espérate. que me espere, ¿no? Vale. Mira, vale. en septiembre. Vale, te lo tengo en cuenta. Así tengo un gancho para que vuelvas. No me pienso olvidar. Alejandra, Feliz verano. Feliz verano igualmente. Muchas gracias. Adiós. Adiós.